Tal? Buenas tardes, mi nombre es Mendieta Álvarez M. Alejandro y hoy les vengo a presentar el tema del desarrollo de la empresa. Bueno, vamos a empezar primero que nada por lo que vienen siendo las razones para crear una empresa. Vamos a partir desde el punto número uno, que son que las empresas generan empleo. Esto viéndolo desde un punto de vista un poco más social, entendiendo que nosotros, teniendo esta oportunidad de poder generar oportunidades de empleo, tomaríamos esa posibilidad y la haríamos realidad, porque pues al final puede que al principio los emprendimientos puedan llegar a ser pequeños, pero con una gestión considerablemente adecuada, esto puede crecer exponencialmente, generando pues un crecimiento de la empresa, asimismo generando mayores empleos para el resto de las personas. Ahora, el punto número 2 sería que siempre hay oportunidades en el mercado. Ciertamente, podemos notar cuáles sectores empresariales se encuentran en baja o a la baja, se podría decir, pero al mismo tiempo existe una gran cantidad pues, de sectores emergentes en los cuales se puede incursionar. Esto siempre buscando la innovación y que nuestra empresa o nuestro emprendimiento esté siempre a la orden de lo que el mercado o de que la sociedad dice y solicita. El punto 3 se puede decir que es algo un poco más personal, como puede ser pues ser tu propio jefe y vivir de algo que te apasiona. Pues al final sin duda es uno de los, se puede decir, clichés más grande dentro del mundo del emprendimiento, pero no es cierto. Al crear una empresa es posible generar mayor libertad de la que tendríamos como empleados de una organización, más sin embargo, así como se genera más libertad, generan más responsabilidades para con nosotros, ya que la empresa depende, si bien de los trabajadores y del trabajo, del desarrollo que estos le den a la empresa, nosotros al final recaen en nosotros todas las decisiones importantes que puede llegar a tener la empresa en torno a su desarrollo, hacia el rumbo que quiere tomar la empresa y el cómo son optimizados todos los recursos que llegan a la empresa. Mayores ingresos. El tema de los mayores ingresos, esto considerando que la empresa sobrepase esta barrera de años, de cierta cantidad de años en el que la mayoría de las empresas o emprendimientos nuevos no llegan. Esto atendiendo a que nosotros somos personas con el conocimiento adecuado o con la preparación suficiente para poder manejar de la manera correcta y no tener como este golpe de realidad, o al menos no dejarnos llevar por este mismo, en cuanto la empresa en los primeros años no genere utilidades o no genere un beneficio que se pueda ver económicamente presente, o al menos a nivel capital para la empresa. El siguiente punto podría ser una oportunidad en tiempos de crisis. ¿A qué me refiero con esto? En momentos de crisis, pues lo peor que se puede hacer pues, es simplemente no hacer nada, esperar a que los momentos de crisis pasen. Nosotros, al crear una empresa, puede significar un crecimiento profesional y incluso a nivel personal, ya que emprender representa pues, una serie de retos que estimulan nuestra capacidad de innovar, resolver conflictos y detectar oportunidades, incluso en los tiempos de crisis. El siguiente punto podría ser acceder al financiamiento de ayudas estatales. Esto atendiendo a que si bien nosotros tenemos el conocimiento para poder manejar de manera correcta una empresa, el capital normalmente es algo que falla mucho al momento de generar un emprendimiento, una empresa nueva. Esto nos lleva al punto 6, que es que nosotros nos vemos en la necesidad de acceder a un financiamiento y ayudas estatales, ya que el Estado más quiere es que las personas emprendan. Esto debido a que nosotros nos vemos también en la obligación de presentar nuestras declaraciones ante el Estado, ingresos que pueden generar mayor cantidad de impuestos que nosotros tenemos que pagar al Estado, y por ende el Estado se ve como muy dispuesto a apoyar a los emprendimientos. Y ahora pasamos al siguiente tema dentro de este mismo, que es elementos claves para crear una empresa, y vamos a partir del punto 1, que es encontrar la idea del negocio. Pues esto puede tomar más tiempo de lo que parece, porque es la base de lo que será tu negocio. Es una decisión importante, ya que en el momento en que encuentres cuál va a ser la idea de tu negocio se va a ver en un rumbo fijo
el resto de su desarrollo. Si bien a lo largo del tiempo situaciones externas ajenas a nosotros pueden cambiar nuestro rumbo de nuestro emprendimiento, como si bien puede ser, lo vimos mucho con la pandemia últimamente, bueno, cuando ocurrió, varias empresas tuvieron que cambiar su giro o su desarrollo debido a que la pandemia las obligaba a que esto fuera así. Y bueno, esto no es algo sencillo y para eso se proponen dos preguntas. Número uno, ¿cuál es el tamaño potencial de la oportunidad? En el análisis o en los estudios correspondientes hechos al momento de generar esta empresa o la idea para esta empresa, tenemos que ver el alcance de la idea que nosotros presentamos, o al menos el rumbo que le queremos dar nosotros a la empresa. Y número dos, ¿es una tendencia, una moda o un mercado en crecimiento? ¿Cuál es la diferencia? Una tendencia es algo que está en auge en su momento, pero que no se mantiene en auge por mucho tiempo. ¿A qué voy? Es algo relativamente efímero. No pasa de unos 2 meses, 3 de estar en tendencia, de mantenerse a la vanguardia de la información, pero después de eso pasa a ser una idea o un concepto obsoleto. La moda se podría decir que es lo mismo, pero podríamos dividirlos en un periodo de tiempo un poco mayor. La moda relativamente puede llegar a durar 1 o 2 años, pero nosotros necesitamos que la idea que nosotros generemos en nuestra empresa dure más de 1 o 2 años, ya que esta empresa puede representar no solamente un crecimiento profesional y personal, sino más bien una base para nuestra vida. Entonces necesitamos que sea algo más, como lo puede ser un mercado en crecimiento, que en 1 o 2 años, en lo que la moda se apaga, el mercado en crecimiento puede ir tomando bases para poder de este modo mejorar, cobrar mayor fuerza a nivel internacional o a nivel social, y que de este modo el empleo o nuestro emprendimiento se mantenga por muchos años y que nos dé esta seguridad. Ahora, aquí justo les pasamos como los conceptos de lo que es moda, lo que es tendencia, algo estable, que es algo estable, no desaparece por completo ni crece, todo lo contrario, se mantiene durante largos periodos de tiempo. Y en crecimiento, es aquel que ha experimentado un crecimiento constante y muestra signos de un cambio de mercado a largo plazo permanente. Es a lo que le decía, al momento de generar análisis de mercado, nuestros estudios de mercado, podemos observar cómo las tendencias, los porcentajes no paran de crecer, y nosotros atendemos a resultados y atendemos a porcentajes y a estudios para poder nosotros tomar decisiones. Ahora se plantean otras dos preguntas, como ¿cuál es tu competencia directa? Ok, entendemos que no somos las únicas personas con la necesidad o en la búsqueda de emprender. Entonces, ¿esto qué atiende? ¿Qué tanta ocupación está llegando a tener este mercado en crecimiento, esta oportunidad en crecimiento, y las personas que están emprendiendo, cómo lo están haciendo? ¿Qué decisiones están tomando para que las empresas que ellos llevan estén trabajando del modo que estén trabajando? Y ahora, si te encontrarás con restricciones o regulaciones, esto completamente depende del giro de la empresa que se escoja. Ahora, número 2, pues al final se tiene que seleccionar un nombre para la empresa, ¿no? Algo que se podría ver en la faceta del marketing, más sin embargo, recae completamente nosotros, al ser nosotros los emprendedores. Nosotros tomamos la decisión y entendemos que es que vendemos vendemos a nuestra empresa desde el principio, como lo puede ser con el nombre, con la marca. Nosotros al momento de escoger un nombre, no solamente estamos escogiendo un nombre, estamos escogiendo una marca que evidentemente queremos hacer crecer. Es importante hacer una elección, es clave. Nuestra recomendación, evidentemente, es que encuentres un nombre para tu negocio que deje claro, número 1, a qué te dedicas, que sea corto, simple y fácil de recordar, y número 3, que guarde relación con tu misión y tu visión. Podemos ver varios puntos, como puede ser que definas tus objetivos. Se sondea el mercado, ya se mencionaba, se hagan los estudios. Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros, si bien es fácil, o al menos pareciese que es fácil emprender, nosotros también tenemos que tener una base desde la cual empezar, que también nos permita
entender y recibir las pérdidas o los gastos que pueden llegar a generar, y entender que las utilidades no pueden llegar hasta tiempo después. Cumplir con las obligaciones empresariales, esto que atiende al manual de políticas y procedimientos en cierto caso, al código de ética que se puede tener también en la empresa. El siguiente punto que sería crear una red de negocios. En el momento de que tu empresa crezca, te ves en la obligación de generar una red en torno a estas sucursales que se puedan llegar a surgir, para que todas se entiendan y todas se manejen del mismo modo que llevó al éxito a la primera empresa. Contratar personal, esto va muy de la mano con cómo la empresa vaya creciendo. Acondicionar a los equipos de trabajo, que los trabajadores, que las áreas, que las distintas sucursales estén todas en la misma sintonía y todas sean igual de eficientes que la central, que fue la que llevó a tu empresa a ser lo que es hoy. Establecer un plan de lanzamiento o evaluar las primeras impresiones. Ahora la pasamos a un punto como lo puede ser la instalación. Las diferentes etapas por las que atraviesa una empresa desde sus cimientos a su plena madurez poseen características específicas que permiten saber si la interacción entre los diferentes elementos del negocio está apoyando o impidiendo el adecuado manejo de la correspondiente etapa de desarrollo. Ahora vamos a pasar a algo muy importante, entendiendo que somos mexicanos, entendemos que estamos en México. ¿Cómo creamos una empresa aquí? Tenemos que, número 1, entrar al sitio oficial del Gobierno Nacional, que señala los siguientes requisitos para aperturar una empresa en México. Punto número 1, recibir autorización de la Secretaría de Economía para usar el nombre. Una vez que estos nombres, nosotros vamos a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía tiene que autorizarnos para poder usarlo. Para esto, la Secretaría comprobará que no hay otro negocio con el mismo nombre. Si quieres hacer este trámite en línea, se necesita la firma. Esto también, hacer este punto clave y esta anotación. Tú, como persona física que quieres empezar esta empresa, que evidentemente sería una persona moral, tienes que estar inscrita en el régimen en el Registro Federal de Contribuyentes, para que al momento de cualquier movimiento o cualquier situación que se pueda presentar con la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no te genere ningún problema a ti como persona física esta empresa que tú estás generando. El punto número 2, elaborar el acta constitutiva de la empresa con la ayuda de un notario, evidentemente. Este documento establece aspectos legales generales y particulares de la empresa, como objeto social, de capital social y normas de funcionamiento. Debe ser firmado por todos los socios pertenecientes a la empresa. Siguientes puntos. Hacer el aviso del uso de denominación. El funcionario que ha llevado a cabo la constitución de la sociedad da a conocer a la Secretaría de Economía la información de las personas que se han asociado para crear una nueva empresa y el nombre que usarán para que otras personas no lo utilicen. Siguiente punto. Inscribirse en el Registro Público del Comercio. Esta institución, a cargo de la Secretaría de Economía, se encarga de vigilar y proteger las empresas. Es necesario pagar derechos de inscripción y el precio varía dependiendo del caso. El siguiente punto a tocar sería que se debe inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Tanto tú, como persona física ya inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, obteniendo tu RFC y tu firma, pasas de igual modo a inscribir a la persona moral, a tu empresa, al Registro Federal de Contribuyentes. Este trámite se revisa entre el SAT, identifica a la empresa como una persona moral. Siguientes puntos: registrarse ante el IMSS. Aunque pareciese que no es necesario y que los únicos trabajadores de la empresa sean solo los socios fundadores, es necesario registrarse ante el IMSS para informar sobre la contratación de personal, y no hacerlo puede ocasionar multas ante esta institución, y el IMSS es muy estricto respecto a las personas que no son dadas de altas en el seguro. Siguiente punto: darse de alta en los demás organismos requeridos. Las instituciones adicionales ante las que debes dar de alta la empresa cambian. Esto dependiendo del giro de tu empresa, las actividades que realice tu empresa, el municipio, el estado en el que se ubique, los impuestos que se le aplican a tu empresa por el giro correspondiente o por el mero impuestos aplicados por el estado. También es parte importante saber cómo crear una empresa en México, es revisar qué organismos regulan temas relacionados con el sector de tu empresa, por ejemplo la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente o el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Ahora vamos a hablar del lugar, porque si bien la idea, todo lo que hemos tocado hasta ahora, es algo relativamente intangible, vamos a pasar lo que es el lugar, que es un ambiente físico.
Este ámbito interfiere en aspectos como el aire, evidentemente, la estructura, el mobiliario, los productos químicos o materiales que hay en el entorno de trabajo. Todos estos elementos pueden afectar a la seguridad, la salud y el bienestar físico y mental de los empleados. El entorno físico puede ocasionar enfermedades, incluso la muerte de los trabajadores. Y los principales riesgos laborales que se encuentran se producen a través de varios elementos, como lo pueden ser ruidos, radiaciones, vibraciones, factores biológicos como puede ser la malaria, falta de agua potable, falta de higiene en las instalaciones, el cuidado de la maquinaria, factores ergonómicos, malas posturas, ejercer fuerza excesiva, exceso de carga y otros riesgos que se pueden dar. Pasamos a otro punto que, así como es importante el ambiente físico, también es importante el ambiente psicosocial. ¿Esto por qué? En este ambiente recoge los factores como las actitudes, presiones, prácticas, valores de la empresa, cultura de trabajo y relación entre los diferentes actores de la compañía. Los problemas más frecuentes son el estrés emocional y mental en los trabajadores, que puede desencadenar en enfermedades como la ansiedad crónica u otras dolencias físicas. Algunos riesgos psicosociales pueden ser mala organización del trabajo, presión, poca flexibilidad, falta de gratitud, deficiencia de la comunicación, cultura institucional, falta de normas y procedimientos. Ya se mencionaba el manual de políticas y procedimientos que debe tener cada empresa para poder entender cómo deben ser llevado a cabo cada uno de los procesos dentro de la misma y que esto no genere incertidumbre para nuestros trabajadores. Acoso es un punto muy importante, la intimidación, la discriminación. El estilo de gestión puede ser deficiente, comunicación entre los superiores y empleados. Esto puede llevar a malos procesos o mala producción en torno a la empresa. Temor a la pérdida del empleo debido a que puede ser que los movimientos de personal se realicen con sean muy consistentes dentro de la empresa y esto genera una inseguridad para nuestros trabajadores. Y el siguiente punto que serían recursos personales de salud. Mantener una plantilla motivada que disfrute de su trabajo y goce de buena salud laboral. La empresa debe prestar atención a los recursos que facilita el bienestar de sus trabajadores, atendiendo cuestiones como puede ser la flexibilidad horaria o la creación de espacios de descanso. En jornadas laborales largas, los trabajadores deben reservar un periodo de tiempo para interrumpir sus tareas y descansar. Así como también se puede facilitar la opción de tomar refrigerios en el puesto de trabajo y evitar provisiones de esto. Vamos a pasar a las formas de arrancar un negocio. Como puede ser número 1, ahorros personales. Número 2, familiares y amigos. 3, tarjetas de crédito. 4, ingresos. 5, subvenciones del gobierno. Unos puntos que podemos tocar como es financiar proyectos o para ofrecer servicios públicos y solo están disponibles para organizaciones sin fines de lucro, universidades, estados y gobiernos locales. Esto siendo las subvenciones del gobierno. Ahora, las diferentes consideraciones que se deben tomar. Número 1, se debe ser realista acerca de sus costos. Aquí entran mucho los estudios ya mencionados. Una vez hechos los estudios correspondientes, el estudio de mercado, el estudio del área geográfica donde se planea tener la empresa, se deben de generar un costo o al menos una idea de lo que costaría generar esta empresa y ser realistas, atender al presente en el que nos encontramos y entender si está en nuestra capacidad costear esta inversión o no es posible para nosotros hacerlo. El número 2, estar preparado para los tiempos de escasez, entendiendo que pueden ocurrir situaciones que salen de nuestro poder, como lo fue la pandemia, siendo un ejemplo bastante utilizado, un ejemplo bastante correcto que se puede mencionar, como puede ser la pandemia. La pandemia salió completamente del poder de todos los empresarios y se debe tener en cuenta que eso son tiempos de escasez, son tiempos difíciles para las empresas y tú como empresario, como emprendedor debes de tener en cuenta que en cualquier momento puede ocurrir una situación así. Tener un plan sólido que mantenga a la empresa con un rumbo fijo, que mantenga a la empresa con una idea constante y que no permita que la empresa se desvíe o que caiga. Ser paciente es lo que les mencionaba en los primeros años. Normalmente los nuevos empleos, las nuevas empresas no generan utilidades, por lo que una vez superada esa barrera se debe tener la paciencia para poder superar esa barrera y entenderlo, atender a que es así como las situaciones se dan y que con el tiempo la empresa va a ir creciendo, se va a ir mejorando gracias a la buena gestión que se presente por nuestra parte o ya sea por los socios, que pueda permitir que la empresa salga a flote.
y pues cree en sí mismo. Es algo fundamental tenerse la confianza, la seguridad para poder generar este emprendimiento y buscar pues, siempre con la mejor de las de las caras, o al menos con la mejor idea, las mejores vibras, buscar o siempre tener en cuenta que se va a poder salir adelante. Ahora vamos a pasar a un punto como puede ser la implantación. La implantación de desarrollo, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Se refiere al proceso de ejecutar y a poner en práctica las estrategias planificadas para alcanzar los objetivos y metas establecidos por la empresa. Esta fase sigue la planificación estratégica, precede la evaluación y revisión continua, también pone en marcha algo. Ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo las fases de esta implantación una vez dicho qué es la implantación. El punto número 1 es asignación de recursos. Identificar y asignar los recursos necesarios, como puede ser el capital, el personal y la tecnología, para llevar a cabo las iniciativas de la empresa. El punto número 2 puede ser la organización y estructura. Establecer la estructura organizativa, definir roles, responsabilidades y crear un sistema de comunicación efectiva dentro de la empresa. Punto número 3, capacitación y desarrollo del personal. Proporcionar información y desarrollo continuo para que el personal asegurado que estén equipados con las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones. Número 4. Supervisión y control. Establecer mecanismos de supervisión y control para evaluar el progreso hacia los objetivos y corregir cualquier desviación que pueda ser. Pasamos a otro punto bastante importante, el plan de mercado. ¿Qué es el plan de mercado? Es un proceso de organizar y definir los objetivos de una empresa y reunir las estrategias y tácticas para alcanzarlos. Un plan sólido debe constar de la propuesta de valor de la empresa, la información relativa a su mercado o clientes objetivo, el posicionamiento corporativo de sus competidores en el mercado, las estrategias de promoción, los canales de distribución y el presupuesto asignado al plan. Otra, importancia. ¿Por qué es importante tener el plan de mercado? Porque número 1, facilita la adaptación a los cambios en el entorno empresarial y la corrección de desviaciones. Y número 2, asegura que la organización esté alineada con sus objetivos y valores. Ahora pasamos a otro punto, elementos claves de un plan de mercado. De la mano del punto anterior, que es el plan de mercado, pasamos a sus elementos clave. Número 1, análisis del mercado. Investigar el mercado, incluir el tamaño, las tendencias, la competencia, las oportunidades, identificación del público objetivo, a qué público nos vamos a dirigir, comprensión de las necesidades de este mismo público y los comportamientos de la sociedad a la que nos vamos a dirigir. Punto número 2, propuesta de valor. Una definición clara de lo que la empresa ofrece que la hace única y valiosa para los clientes. Destacar las ventajas competitivas y los beneficios claves para el cliente. Número 3, estrategias de marketing. Desarrollo de estrategias para llegar al público objetivo utilizando canales de marketing efectivos como puede ser publicidad, relaciones públicas, marketing digital, etc. Pueden ser páginas digitales, todo lo que tenga que ver con marketing se puede desarrollar. Número 4, plan de acción. Detalles sobre las tácticas específicas que se implementarán para ejecutar las estrategias de marketing, asignación de roles y responsabilidades dentro del equipo de marketing. Ahora vamos a pasar a algo importante en esto, porque ya se habló bien de la marca, del nombre, pero vamos a pasar a la ley que respalda esto, que viene a ser la ley de propiedad intelectual. Es la ley básica sobre la propiedad intelectual, determina en su artículo 2, fracción 1, lo que es la propiedad intelectual. Punto, lo que es creado por la actividad humana, como las invenciones, las variedades, vegetales, el padrón, la obra, etc. Siguiente punto, lo que indica el origen de la mercancía o los servicios, con la marca, el nombre comercial, etc. Siguiente punto, los datos técnicos o comerciales que son de utilidad para la empresa como el respecto comercial, como el secreto comercial. La fracción número 2 dispone que los derechos de propiedad intelectual, los derechos relacionados con esta y los que protegen legalmente su uso, son los derechos de patente, el modelo de utilidad, el de las nuevas variedades vegetales, el de diseño, el de derecho de autor y el derecho de marcas. Pero la ley básica no regula directamente los derechos sobre estas formas de la propiedad intelectual. Vamos a hablar de lo que son las patentes. Son patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventativa y susceptibles de aplicación industrial. Una patente se obtiene siguiendo el procedimiento que dispone la ley de propiedad industrial. Obtenida la titularidad de la patente,
Confiere al titular el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables. Siguiente punto, los modelos de utilidad. La ley de propiedad industrial, de propiedad intelectual, considera modelos de utilidad de los objetivos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de la modificación de su configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran. Y el siguiente punto, nuevas variedades vegetales. Uno podría pensar cómo es posible que se inventen nuevos vegetales, pero es a lo que vamos. La ley de variedades vegetales tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtenedores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación para efectos administrativos corresponderá al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo. Siguientes tres formas de que se puede tener la ley de propiedad intelectual. Diseños industriales, consiste en configuraciones estéticas. El padrón, el color del producto o su combinación. Los diseños son formas de presentación de un producto de una parte de sí mismos, incluyendo la superficie gráfica o en pantalla que se requieran para obtener la operación del producto. Derechos de autor. Es la protección de los derechos de los autores sobre obras, espectáculos, grabaciones y emisiones, sean o no a través de cable, así como los derechos afines, bajo consideración de su uso debido, para contribuir al desarrollo de la cultura. Y lo que vienen siendo las marcas. Marca es todo signo perceptible por los sentidos que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Pueden constituir una marca las denominaciones letras, números, elementos figurativos, combinaciones de colores, hologramas, formas tridimensionales, nombres comerciales, razones sociales, nombres propios de persona, sonidos, entre otros. Vamos al punto 5.4, que es la toma de decisiones. Una decisión es la elección de la alternativa más adecuada que entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado, considerando la limitación de los recursos. Una de las principales funciones de los directivos en la empresa es la planificación, entendida como el proceso de toma de decisiones, con el que es posible alcanzar los objetivos previamente planteados. Estos son los cuatro principales enfoques sobre la toma de decisiones, que puede ser un enfoque racional, un enfoque satisfactor, un enfoque de procedimiento organizacional o un enfoque político. Ahora, ¿cuál es el enfoque racional? Se identifican y enumeran las alternativas posibles, se analizan las consecuencias derivadas de cada una y se valoran y comparan dichas consecuencias. En cuanto al decisor, siendo nosotros los empresarios, debe describir su función de utilidad, es decir, su preferencia por distintas consecuencias. Debemos decantarnos por unas consecuencias que puedan tener las decisiones que tomamos. El satisfactor, encontramos al que se conforma con una solución satisfactoria. Esto encuentra su causa en la cantidad de información disponible, que no siempre es toda con la que se debería contar para tomar una decisión. Además, influyen las decisiones de otros decisores y otros factores empresariales como las normas, la autoridad, la división del trabajo, etc. Pasamos al siguiente enfoque sobre la toma de decisiones, que es el procedimiento organizacional. Se centra en el análisis de los canales de comunicación, la formalización de procesos y la distinción entre estructura formal e informal. Para evitar la incertidumbre, se siguen procedimientos estándar, reglas sencillas y utilizan la retroalimentación. Normalmente se elige la primera alternativa que se encuentra satisfactoria y no se siguen analizando el resto de las alternativas. Y la última, que viene siendo el enfoque político. El enfoque que considera los juegos políticos y de poder. En la empresa existen diferentes grupos de personas que tienen intereses distintos. Por tanto, para alcanzar una solución satisfactoria se recurre a la negociación, mediante la cual se consiguen gran parte de las reivindicaciones de cada grupo a través del consenso. Ahora, ¿cuáles son los contextos en los que se realizan las tomas de decisiones? Uno de ellos puede ser el contexto de certidumbre, que se conocen todos los datos necesarios para la toma de decisión. Y por otro lado, en contraste, tenemos el contexto de incertidumbre, que los datos de las alternativas son incompletos, por la que la decisión se basa en los supuestos que nosotros podemos generar. Y otro más, el contexto de riesgo. Existe riesgo si se conocen las probabilidades asociadas a un resultado satisfactorio para cada alternativa. Ahora, ¿cuáles son las etapas en el proceso de toma de decisiones? Consideramos que la toma de decisiones es un proceso porque durante un periodo de tiempo se suceden una serie de etapas de forma
secuencial, como lo puede ser número 1, la inteligencia. Toda la idea, todo el concepto que va detrás. Número 2, el diseño, materializar esto mismo. Número 3, seleccionar. Una vez obtenidos todos los diseños, tener una elección, tomar decisiones para la empresa. La implantación, hacerlo físico, poner la empresa, empezar las operaciones. Y número 5, la revisión, revisar que todos los puntos de atrás se hayan llevado a cabo de manera correcta. Ahora, ¿cuál es la fase de inteligencia? Consiste en identificar y definir el problema con el que se pretende tomar una decisión. En primer lugar, se realiza un análisis completo interno y externo para buscar el origen fundamental de este problema. Debemos tener en cuenta que este análisis depende de la forma en que el decisor percibe el problema, es decir, selecciona, recibe, organiza e interpreta la información. Es necesario recopilar todos los datos disponibles acerca del problema para optimizar la utilidad de la información. Pasamos a la siguiente fase, el diseño, modelización o concepción. Se identifican y enumeran todas las alternativas, estrategias o vías de acción posible. Para ello debemos hacer un análisis exhaustivo del problema, siendo recomendable la opinión de varias personas con distintos puntos de vista, con el fin de que no queden alternativas sin identificar. La fase de selección consiste en la elección de una alternativa. Para ello se evalúan todas las líneas de acción teniendo en cuenta la concordancia de los objetivos de la empresa y los recursos. Además, la alternativa elegida debe ser factible y contribuir a la resolución del problema. Hay que tener en cuenta los posibles problemas futuros y las consecuencias asociadas a cada una de las alternativas. Por supuesto, esta elección se realiza en función de la cantidad y calidad de información disponible a tal efecto. Y vamos a la siguiente fase, la de implantación, que se desarrollan las acciones que conllevan la alternativa elegida para solucionar el problema. Y la última fase, la fase de revisión, sirve para comprobar si la puesta en marcha de la decisión es la más adecuada y se alcanzan los resultados deseados. Se realiza un control evaluando las acciones pasadas y si algo no es correcto, se reinicia el proceso. ¿Cuál es la importancia de la información para la toma de decisiones? En la toma de cualquier decisión se necesita algún tipo de información, aunque sea muy escasa. Con la obtención de información se elaboran, sintetizan y almacenan datos sobre un determinado hecho. Esta información es útil antes de la toma de decisiones, pero también enriquece la solución final si se incorpora paulativamente durante el proceso. Por supuesto, a más información, más garantía de éxito en la toma de decisiones, pero hay que tener en cuenta la relación directa entre la información, su coste, el tiempo de recopilación, resumen y lo demás. Pasamos a lo que vendría siendo los tipos de mercado. Para hacer cualquier clasificación del mercado, pasamos a las variables utilizadas para clasificar mercados. Para poder nosotros ejercer la clasificación del mercado que ya mencionaba, que puede ser las variables: número 1, el producto; número 2, el comprador; número 3, la competencia; y número 4, la geográfica que abarca. Pasamos a lo que vienen siendo los 5 tipos de mercados existentes. Número 1, mercado de productos de consumo; número 2, mercado de productos de uso e inversión; número 3, mercado de productos industriales; y número 4, mercado de servicios; y número 5, mercados financieros. Ahora pasamos a otro tipo de mercados, porque si bien ya se le mencionaron los factores, estos factores o estas variables atienden a diferentes tipos de mercados, y ahora pasamos a los tipos de mercados dependiendo de compradores. Número 1, el mercado de distribuidores; número 2, el mercado de compradores industriales; número 3, mercado de compradores gubernamentales; número 4, mercado de consumidores; y el número 5, el mercado de trabajo. Y ahora, tipos de mercado dependiendo de la competencia, que el número 1 puede ser el mercado de competencia perfecta, el mercado de competencia imperfecta y el mercado de monopolio puro. Y ahora pasando a la última variable, pasamos a los tipos de mercado dependiendo del área geográfica que abarca, como viene siendo el mercado local, el mercado nacional, el mercado regional, el mercado internacional y el mercado global. Ahora, Albert se decía, si busca resultados distintos, y para despedirnos, nos despedimos con la siguiente frase: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. ¿Esto qué nos lleva? Nos impulsa a siempre estar mejorando, a siempre hacer algo nuevo, siempre hacer algo, afrontar los miedos que puedan conllevar, en este caso, generar una empresa, y afrontarlos, confrontarlos, llevar al límite nuestra capacidad y explotarla, siempre y cuando esto nos lleve a un punto en el que nos sintamos satisfechos con lo que hacemos
que nos sentamos llenos a nivel personal y profesional y que nos permita constantemente estar creciendo. Muchas gracias por su atención, compañeros. Esto es todo de mi parte. El tema fue el desarrollo de la empresa y me despido. Muchas gracias.